Hoy hablaremos acerca de la división sintética y del teorema del factor y el teorema del residuo. Para comenzar, digamos que la división sintética no es más que otra manera de dividir polinomios, mucho más rápida a la división larga que ya vimos en un video anterior. En esta operación de división sintética, lo que queremos es solamente poner los pasos que son necesarios a la hora de dividir. Entonces supongamos, como en el ejemplo que tenemos acá, que vamos a dividir un polinomio 4x al cubo menos 2x más 3 entre el polinomio de grado 1, x menos 1. Algo importante para tener en cuenta es que la división sintética solamente funciona para dividir un polinomio entre algo de la forma x menos c, donde c es un número real. Entonces consideramos el caso del ejemplo, polinomio de grado 3 dividido entre x menos c. ¿Cómo dividirlo? Vamos a hacerlo paso por paso. Entonces comencemos. En el primer paso se escriben los coeficientes del polinomio y el valor de c, de tal manera que los coeficientes del polinomio se escriben en orden. Se empieza con mayor potencia, se lleva hasta la potencia x a la 0, y en caso que no exista alguno de estos términos, se debe poner un 0. Es decir, en el caso del ejemplo que tenemos 4x al cubo menos 2x más 3, empezamos escribiendo los coeficientes que son 4, el del x al cubo, seguiría el x al cuadrado que no está, debemos poner un 0, después el menos 2 que es de la x, y el 3 que es el de la x a la 0 o el independiente. Y ese se va a dividir entre la c. Recuerden, la forma de la división es x menos c, o sea que en este caso la c vale 1. Tendremos entonces algo como esto. El 4x el x al cubo, el 0 del x al cuadrado, menos 2 de la x, el 3 que es independiente dividido entre 1. Ese es el primer paso de la división. ¿Cuál es el siguiente paso? En el siguiente paso lo que debemos hacer es escribir una raya debajo de el 4, 0, menos 2 y 3, dejando un espacio. Entonces pongo una raya y bajo el primer coeficiente, que en este caso es 4, de esta manera. Tendríamos entonces 4, 0, menos 2, 3, dividido entre 1, hacemos una raya dejando un espacio, bajamos el 4. Una vez bajado al 4, hacemos la operación 4 por 1, que es 4, se pone debajo del 0 y sumamos esta columna, 0 más 4, que es 4. Ese sería entonces el segundo paso de la división sintética. En el paso 3 vamos a repetir lo que se hizo en el paso 2, pero ahora teniendo en cuenta que vamos a comenzar con el número 4 que acabamos de obtener. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Este número 4 lo multiplicamos por c, o sea, por 1, hacemos 4 por 1, que es 4, y el resultado lo ponemos exactamente debajo del menos 2. Ahora sumamos menos 2 más 4, que es 2, y lo ponemos debajo de la línea. Ahí tenemos ya la tercera columna de nuestra división. Y repetimos el procedimiento. El 2 que acabamos de poner, lo multiplicamos por 1, su resultado es 2, lo pongo debajo del 3 y sumo 3 más 2, y su resultado es 5. Aquí hemos acabado la división sintética. Ahora vamos a interpretarla en el siguiente paso. En el paso 4, digamos entonces que el residuo de la división corresponde al último número de la última línea, es decir, el menos 5. Ese sería el residuo de la división. El cociente es el polinomio de un grado menor que el dividendo y cuyos coeficientes están dados por la última línea, exceptuando el 5. Es decir, 4, 4 y 2 son los coeficientes del cociente. Así que para el caso de este ejemplo, vamos a decir que el cociente es un polinomio de la forma q de x, de la forma 4x al cuadrado más 4x más 2. Empiezo con x al cuadrado, porque el polinomio original, que era p, es de grado 3, y como dice en este paso, el cociente tiene un grado menor que p. Entonces, nuevamente, 4x a la 2 más 4x más 2. Bueno, finalmente, digamos que el resultado se puede escribir de esta manera. La división entre 4x al cubo menos 2x más 3 entre x menos 1 es igual a lo que llamamos q de x más el residuo dividido x menos c, que en este caso es x menos 1. O de manera equivalente, como ya también sabemos escribirlo de cuando vimos el video de división de polinomios,
Podemos decir que P de X, es decir, 4X al cubo menos 12X más 3, se puede escribir como X menos 1 por Q de X más el residuo. Veamos algo importante que se puede obtener a partir del resultado anterior. Tenemos que P de X se puede escribir como X menos 1 por 4X al cuadrado más 4X más 2 más 5, que es el residuo. Entonces notemos lo siguiente. ¿Cuánto vale P de 1? Si hacemos P de 1, tendríamos que X vale 1. Entonces 1 menos 1 sería 0, todo este factor sería 0, y nos quedaría que P de 1 es igual a 5. ¿Por qué lo estoy hablando en X igual a 1? Porque X igual a 1 es el mismo valor de la C, por la que antes estamos dividiendo. Entonces notamos que si cambiamos X por C, el valor de P, en este caso 1, es igual a 5, que es igual al residuo. Eso se puede generalizar y notar lo siguiente. Si el divisor es de la forma X menos C, entonces el residuo de dividir P por X menos C es una constante. Esa constante llamémosla D, un número real, y entonces podemos notar que P de X sobre X menos C es igual al cociente, que es Q de X, más el residuo, que es D, dividido X menos C. De manera equivalente, P de X es X menos C por Q de X más D. Entonces de acá podemos hacer lo que hicimos anteriormente. ¿Cuánto vale P de C? P de C sería C menos C, que es 0, entonces si me da todo este término, me queda D. Entonces P de C es igual a D. Entonces si evalúo P en la C, que es por la que estoy dividiendo, siempre me va a dar el residuo. Eso tiene un nombre de un teorema importante. Dicho teorema se conoce como teorema del residuo y dice que si un polinomio P de X se divide entre el polinomio X menos C, el residuo de la división es el valor de la función P evaluada en C. Veamos cómo se puede usar ese teorema para algunos ejemplos. Digamos, por ejemplo, que tenemos un polinomio, menos 2x al cubo, más x al cuadrado menos 3, y queremos saber el resultado del residuo de dividir dicho polinomio entre x más 2, pero nos piden que no hagamos la división. Si quiero encontrar el valor del residuo sin hacer la división, entonces podemos usar el teorema del residuo, que nos dice que si divido un polinomio P entre x menos C, el residuo no es más que el valor de P en C. Entonces debo identificar cuál es el valor de C en esta división. Comparemos. Tengo un polinomio P y lo estoy dividiendo entre x más 2, que es de la forma x menos C. Si lo estoy dividiendo entre x más 2, entonces ¿cuánto debe valer C? C debe ser igual a menos 2. Con esa información ya se puede resolver el problema. Tenemos el polinomio que estamos dividiendo, conocemos el valor de C, que es menos 2, entonces por lo tanto el residuo de la división es el valor de P en menos 2. Como sé cuánto vale P, calculemos P en menos 2. Tendríamos menos 2 por menos 2 al cubo más menos 2 al cuadrado menos 3. Menos 2 al cubo daría menos 8 por menos 2, 16. Menos 2 al cuadrado es 4, y menos 3, eso nos daría 17. El valor de P en menos 2 es 17, y este debe coincidir entonces con el residuo de la división. Notemos lo siguiente. Sabemos que el resultado de la división sintética, o cualquier división, se puede escribir de la manera P de X igual a X menos C por Q de X más D. Ese es el caso particular en el que estamos dividiendo un polinomio entre x menos c, entonces sabemos que su residuo es un polinomio de grado 0 o una constante que le llamamos d. Entonces, algo más que podemos extraer a partir de esta información es que si por casualidad el valor de P en C es igual a 0, o en otras palabras, el residuo es 0, entonces P de X se podría escribir como X menos C por Q de X. Entonces, dos maneras de verlo, que el residuo vale 0, o que P de C es igual a 0, que también implica que el residuo vale 0. Entonces, en este caso entendríamos que P de X se puede escribir como X menos C por Q de X. ¿Qué tiene esto de particular? Que nos dice inmediatamente que X menos C
es un factor del polinomio p, y eso nos puede servir para factorizar dicho polinomio. Este resultado también tiene un nombre importante de un teorema. Dicho teorema recibe el nombre de teorema del factor y dice que si tengo c un número real y p un polinomio, entonces x menos c es un factor de p si y solo si p evaluado en c es igual a 0. O visto con el teorema del residuo nos diría también que x menos c es un factor de p si el residuo de la división de p entre x menos c es 0. Entonces veamos cómo usar este teorema para factorizar un polinomio completamente. Tenemos por ejemplo el caso de un polinomio p de grado 3, x al cubo menos 2x al cuadrado menos 5x más 6. Mostremos que p de 1 vale 0 y usemos esto para factorizar p. Si muestro que p de 1 es igual a 0, por el teorema del factor ya tendríamos que x menos 1 debe ser un factor de p. Entonces hagamos esto de la manera más fácil posible. Si quiero mostrar que p de 1 es igual a 0, simplemente vamos a coger el polinomio p y vamos a evaluar en x igual a 1. Entonces cuando x vale 1 tendríamos 1 al cubo que es 1, 1 al cuadrado que es 1 por menos 2 que es menos 2, 1 por menos 5 que es menos 5, más 6. Podemos comprobar fácilmente que el resultado de esto es 0. Ya tendríamos entonces que x menos 1 es un factor de p de x. Ahora hagamos división sintética para acabar de factorizar. Entonces, ¿cómo hacemos división sintética? Hagámoslo paso por paso, recordemos cada uno de ellos. En el primer paso vamos a escribir los coeficientes de p en orden, empezando por la mayor potencia. Entonces, el 1 del x al cubo, el menos 2 del x al cuadrado, el menos 5 de la x y el 6. Vamos a dividirlo entre c, que en este caso es 1. En el siguiente paso trazamos una línea horizontal debajo de estos coeficientes dejando un espacio. Luego bajamos el 1 y hacemos 1 por 1 queda 1, lo pongo debajo de menos 2 y sumo. Menos 2 más 1 es menos 1 y continuamos. Menos 1 por 1 da menos 1, lo pongo debajo de menos 5 y hacemos menos 5 menos 1 que es menos 6. Ahora menos 6 por 1 da menos 6 y lo pongo debajo del 6, sumamos 6 menos 6 da 0. Comprobamos entonces que el residuo vale 0 y por lo tanto x menos 1 es un factor de p. Pero además lo que obtenemos es que p de x se puede escribir como, bueno, primero que todo el x menos 1, que es un factor que acabamos de decir, multiplicado por el resultado de la división, que sería 1 por x al cuadrado, menos 1 por x, menos 6, como tenemos en esta expresión. Ya tenemos parcialmente factorizado el polinomio, como un producto de dos polinomios, uno de grado 1 y otro de grado 2. Este de grado 2, que tenemos por acá en el primer paréntesis, ya es fácil de factorizar. Recordemos cómo hacerlo. Buscamos dos números que multiplicados den menos 6 y que sumados den menos 1. Creo que ya sabemos cuáles son. Son menos 3 y 2. Así que obtenemos que p de x se puede escribir como x más 2 por x menos 3 por x menos 1.